Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Es así y punto. También está en la Copa del Mundo. España decepcionó, pero aún sigue siendo la gran favorita para ganar la Copa del Mundo junto a Francia. Argentina debuta contra Argelia, pero ¿qué está pasando con la Conmebol? Todavía no tienen una sola victoria en este mundial. México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara. ¿Qué cambios tiene que hacer el Vasco Aguirre para mejorar el funcionamiento? En 2 días debuta la selección nacional de Panamá, la única representante de Centroamérica contra Ghana. Y estaremos hablando de lo que nos ha gustado hasta el momento en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Así arrancamos, es así y punto, con Richard Méndez, Elizabeth Patiño, Juancho Villaverde y José del Valle. Como viene siendo habitual desde que España ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, la Roja viene decepcionando. En su presentación en este mundial, el equipo de Luis de la Fuente no apareció. Extrañamos ese fútbol bien jugado, ese fútbol de automatismo, de posesión, de generación de llegadas. España todavía no ha debutado de manera oficial en esta Copa del Mundo porque la selección que vimos no fue ni una copia de esa selección que ganó la Eurocopa, que llegó a la final de la Liga de Naciones de la UEFA, esa selección que en la eliminatoria le pasó por encima a todos sus rivales. Oyarzábal en 30 minutos no tocó una sola pelota de fútbol, una sola pelota en el partido. Una selección de España que, como viene siendo habitual, dominó la posesión, tuvo la pelota, se instaló en cancha contraria, pero no tuvo chispa, no tuvo generación de llegadas. Es cierto que el guardameta de Cabo Verde termina siendo una de las figuras del partido, pero no sacó esas pelotas extraordinarias. Las atajadas que tuvo fueron buenas atajadas, mostró solidez, fue sobrio, pero tampoco es que haya sido esa figura rutilante, porque España no generó tantas chances como lo venía haciendo en partidos anteriores. Fabián Ruiz, lento, Rodri, bien posicionado, pero le faltó romper entre líneas. Cucurella fue el único que más o menos se animó para romper por izquierda. Ferran Torres tuvo un par de ocasiones y no estuvo certero. Ingresó Lamine Yamal y España cambió. Cuando ingresó la figura del Fútbol Club Barcelona, la Roja finalmente tuvo desequilibrio en el 1 contra 1. El jugador del Barcelona se conectó muy bien con Llorente, con Dani Olmo, pero al final de cuentas, España quiso, pero no pudo. España decepcionó, pero por favor, no sean prisioneros del momento. Es el primer partido de la Copa del Mundo, hay mucho margen de maniobra. En este formato donde con 48 selecciones, 32 van a clasificar a la siguiente ronda, España para mí sigue siendo la gran favorita, porque cuando Lamine Yamal esté bien físicamente, cuando regrese Nico Williams al 100%, este equipo va a mejorar. Por favor, no sean prisioneros del momento. España decepcionó, pero junto con Francia sigue siendo la gran favorita para ganar la Copa del Mundo. Es así y punto. José, estoy de acuerdo contigo en que España sigue siendo favorita junto a Francia, junto a otras selecciones, pero no podemos obviar lo que es evidente. Es una selección que da un muy pobre partido y no es que haya cambiado demasiado con Lamine Yamal, porque Semedo le ganó casi todos los duelos y Semedo es delantero y lo pusieron a jugar por esa banda a tapar a Yamal. Cuando uno ve el partido hay tres jugadores que son los que peor desarrollan en el partido, los que tienen peor evaluación, son Gavi, Oyarzábal y Ferran, los tres de arriba. El culpable del pobre desempeño de España ante una selección chiquitita como es Cabo Verde es precisamente de la Fuente. ¿Qué hace Gavi jugando de extremo por izquierda? Cuando tú sacas a un jugador de su posición ya le complicas la vida. Está bien, Gavi alguna que otra vez hizo movimientos de extremo, pero no es un extremo. Es un jugador acostumbrado a quitar, a pegar, a tratar de recuperar. Es más un interior, si lo quieres arrimar un poquitito más hacia adelante. Hay errores, hay errores. Esto es culpa de la Fuente. ¿Que esto le quite favoritismo a España? No, para nada. Pero que si sigues repitiendo estos errores, no solamente van a pasar 30 y tantos minutos como estuvo Oyarzábal sin tocar la pelota, es que van a pasar más. Porque ante una selección como Uruguay necesitada, si te equivocas, lo puedes perder. Contra Cabo Verde te puedes equivocar y al menos lo empatas porque Cabo Verde es chiquitita. Más nada. Sí, yo estoy de acuerdo con Richard, totalmente de acuerdo con Richard. Para mí, De la Fuente es el responsable de que España no tenga 3 puntos.
el planteamiento no es bueno y la lectura de juego quizás es peor, porque te das cuenta que no tienes un 9 que referencia a los centrales. Cabo Verde te metía 7 jugadores y España no reaccionaba, teniendo a Borja Iglesias en el banco, un futbolista que está acostumbrado a trabajar, a cuerpear, a generar, y lo que tú bien indicas, lo de Gavi de extremo teniendo, entiendo que Nico y Lamine no estaban para el partido, pero tienes a otros jugadores. Jeremy Pino puede tranquilamente hacer esa posición, o cambia directamente, juega con 2 y tíralo de interior. Y José lo mencionó, lo de Fabián Ruiz. Fabián Ruiz dio una temporada larguísima y no estuvo. Estaba lento, estaba predecible. Pedri se tenía que desfondar. Rodri no es mejor que Zubimendi ahora mismo. Yo creo que Luis de la Fuente se fue, no sé, ataque de entrenador, no sé cómo lo podemos decir, pero para mí el responsable principal de que España no tenga 3 puntos hoy se llama Luis de la Fuente y está en el banquillo de la selección de España. Y si España no logra reaccionar o no saca lo que esperamos que pueda sacar, el culpable es y solamente va a ser Luis de la Fuente. A ver, señores, yo entiendo que Luis de la Fuente se equivocó en lo que elige, pero una selección como Cabo Verde, con respeto, lo digo, porque creo que hoy ya esto se ganó la empatía de muchos, me incluyo, por lo que metieron, por la historia del arquero, etcétera. Si ves una nómina y otra, aunque te hubieras equivocado, aunque hubieras puesto a Unai Simón de centro delantero, esta España tendría que haberle ganado a Cabo Verde. O sea, entiendo todo lo que Luis de la Fuente se equivocó, el error que cometes, que intentó que Gavi fuera el Fermín del Barça y no salió, obviamente, porque es un jugador que tiene otras cualidades, porque sí tenías a Pino, porque no fue el partido de Ferran, porque no fue el partido de Fabián, de Oryazábal lo mismo, pero este equipo, aun aunque el funcionamiento colectivo no hubiera sido bueno, por la simple y sencilla calidad individual de cada uno de los jugadores, tendrían que haber ganado el encuentro. O sea, podemos matar a Luis de la Fuente, pero también el jugador conlleva una responsabilidad. Porque por más que te equivocaras en la figurita, en el esquema, por favor, o sea, lo de Cabo Verde, un escauteo a través de redes sociales, de plataformas para conformar una selección, no me jodas, o sea, ni siquiera es una selección semiprofesional. Por mucho que se haya equivocado Luis de la Fuente, los jugadores no pueden estar pecheando así en el partido. No puedes tener un buen partido, ok, te equivocaste en la elección de los jugadores, se puede entender y seguramente de la Fuente tendrá que corregirlo. Pero no hay que olvidar que esta España, ¿qué era lo que tenía muy bueno? Fútbol por dentro, pero la generación por fuera con Nico Williams y con Lamine Yamal. Si no los tienes al 100%, si se te cayó Fermín, se le han caído jugadores importantes. Sí. O sea, Luis de la Fuente hoy tendrá inclusive que probar otras formas a lo que venía trabajando porque no está al 100% varios de sus jugadores importantes. Por eso no mataría a Luis de la Fuente. Creo que lo de España también fue date cuenta que habrá selecciones que te pueden llegar a complicar y no salir sobradita, pero yo lo veo como un exceso de confianza de España, más que señalar errores muy graves de Luis de la Fuente, ¿no? Porque España y Cabo Verde se pueden enfrentar 100 veces más y España va a ganar 99, o sea, tampoco nos engañemos. Que esto es un drama y que Luis de la Fuente y que se equivoca y que eligió mal. Tranquilos, es el primer partido. Exacto, ese es el punto de mi editorial. Ustedes tienen razón en los señalamientos a Luis de la Fuente, Eli tiene razón en los señalamientos a futbolistas de la selección de España que incluso con un mal planteamiento debieron de haber encontrado la manera de como mínimo marcar un gol, pero el punto es ese, España sigue siendo una favorita y qué bueno que lo que ustedes señalan, y reitero, con lo cual estoy de acuerdo, le ocurrió en el primer partido, porque si esto le llega a ocurrir en un partido de eliminación directa contra un rival de mayor jerarquía, España se puede quedar en el camino. A ver, los equipos grandes suelen dosificar en estos torneos. Luis de la Fuente no supo reaccionar. Y reaccionó mal, me parece. Pero los equipos grandes, España, Brasil, Argentina, Francia, Alemania, ellos te van a dosificar en estos torneos. Entiendo que para España no debe ser cómodo, más todavía porque en el grupo está Uruguay. La fortuna de España es que Uruguay no ganó su partido, que Uruguay terminó empatando. Entonces, a ver, para España haber empatado con el más débil no le deja mayor drama.
El drama tiene que ser si no eres capaz de ganar el próximo partido contra Arabia Saudita. Ahí sí hay un drama para España. Ahí sí va a haber un drama. Porque vas a tener que llegar a la última jornada teniendo que matarte contra Uruguay a ver quién pasa de primero, quién pasa de segundo o si te alcanza para ser tercero. Sí, ese grupo se complicó. Sí, no yo sé creo que la mejor si el noticia para empate de España fue que Uruguay y es tan Arabia bueno Saudita para empataron. España, porque puede ser que en ese último partido tanto Uruguay como España lleguen con necesidades y los dos se terminaron complicando. Después, Cabo Verde y Arabia ya empataron, entre ellos se van a enfrentar. Si uno de los dos gana, que yo creo que así va a ser, estamos hablando de un rival que no teníamos en el presupuesto con 4 puntos en este grupo. Eso es lo complejo que tiene una Copa del Mundo si arrancas mal, si no arrancas pisando fuerte, si dejas puntos en el camino, después se te puede complicar. Además, una cosa más para resaltar, para España no nada más es importante clasificar, sino clasificar como primera, porque si clasifica como segunda de su grupo, ojo que en 16avos te enfrenta a Argentina en Miami. Y por Bueno, eso no te pero puede dar el lujo de todavía hay caerte que, del primer lugar. todavía hay Ese que ver el grupo, debut de Argentina porque varias han quedado de ver, ¿eh? Pero a ver, España yo creo que va a mejorar. Sí me parece que tenemos una alta expectativa porque al menos desde mi punto es, yo veo a Francia como favorita, pero veía a España muy cerca. Obviamente después de que ves esto te genera un poco de dudas. Es el primer partido y esto, amigos, no es una carrera de 100 metros. Esto es una Claro. carrera de maratón y hay que dosificarlo. O sea, usted Y igual que yo yo no se creo baja que del barco. no, no, Noeli, usted no se no, baja del qué barco, muy va. bien. No pasa. Me gustan estas historias porque son historias lindas que nos regala el fútbol. Lo de Cabo Verde, yo ayer ya me sensible o ridícula, pero estaba con la lágrima en la historia del arquero. Oh. Pero más allá de eso, o sea, sabes que al final el fútbol, el talento, la calidad individual. Y por favor no pensemos, porque ya te escuché, Juancho, que Luis de la Fuente no sabe cómo resolver. Digo. Luis de la Fuente se lo come con papitas fritas, solamente que los jugadores igual no le respondieron en la cancha y tendrá no. que probar otras formas. No me hagan llorar más Veremos, a Eli, por favor. veremos qué prueba Luis de Que la se tome el Fuente, café o que se lo dé a varias los jugadores. interrogantes, varias dudas. Juancho, tenemos que cerrar el primer tema del día. Aquí lo importante es que España, a pesar de su pobre presentación, a pesar de decepcionarnos individualmente, colectivamente, a pesar de los errores de su entrenador, por la jerarquía, por la calidad y por el gran juego colectivo, España, para mí, junto con Francia, sigue siendo la gran favorita. Es así, y punto. No se dejen engañar con Conmebol. Ciertamente, el arranque de los equipos de Conmebol hasta ahora, para muchos ha sido decepcionante. Que por su parte Brasil no haya podido ganarle a Marruecos, que Ecuador, dominando un partido, lo termina perdiendo frente a Costa de Marfil, que Paraguay, la gran defensa que tenía Alfaro, se ha comido 4 de Estados Unidos, no son más que ingredientes de lo que uno va pensando en Sudamérica. Cierto es, desde la CONCACAF o incluso desde UEFA, se ve a Conmebol como que muy beneficiada, que la eliminatoria no es lo que nos dicen que es, que los equipos de Conmebol no son tan fuertes como nos hacen pensar muchas veces. Yo les digo, no se dejen engañar por Conmebol. No es que Conmebol esté mal y los equipos de Conmebol vayan a hacer el ridículo. Y es fácil de desmenuzarlo, de argumentarlo. Brasil empató contra Marruecos, una de las selecciones que estuvo entre las 4 primeras la pasada Copa del Mundo, que dejó en el camino al Portugal de Cristiano Ronaldo y que dejó en el camino a una de las favoritas también en aquel Mundial, a la selección de España. En el caso de Ecuador, hizo un partido digno, merecido de ganar, pero que por ingenuidad o por falta de manejo se lo terminan ganando sobre el final. Pero viendo el trámite del partido, de Ecuador salió y jugó e hizo lo que le correspondía, salir a buscar el partido. No es que Ecuador ha perdido dando un mal espectáculo. Lo de Paraguay, cierto, lo de Paraguay no hay manera de defenderlo, porque creo que en la previa Estados Unidos era siempre más favorito que Paraguay. Es decir, no es un resultado que a nadie le sorprenda. Quizá lo que nos sorprende y nos alarma es la facilidad y la cantidad de goles. Pero Conmebol se repone, y no solo por Argentina, y tampoco solamente por Colombia. Se van a reponer selecciones como Brasil y como Ecuador. Y apúntenlo, estarán en la siguiente fase todos ellos, menos Paraguay. No se dejen engañar con Conmebol. Es así y punto. Pero sí, a ver, Richard,
no es engaño, es lo que hay, ¿no? Hemos visto desastre, bueno, no desastre, decepción, yo creo que más bien decepción. Honestamente, a ver, yo soy una ultra defensora del fútbol de Paraguay, de Alfaro, de lo que había hecho. Bueno, es más, cuando dejó a Costa Rica dije, no puede ser, pobre Costa Rica, igual no calificó a la Copa del Mundo. Y de pronto llegas y vas a un partido tan malo y con tanta diferencia entre uno y otro, perdón, pero Paraguay hasta parece una selección de otra categoría al lado de Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos también generaba muchas dudas en el tema de Pochettino, que si de pronto son medio pechos fríos, le dieron una demostración a Paraguay de lo que hay que hacer. Después vemos a Brasil, que Brasil acá lo hemos mencionado en ese así punto, puede ser probablemente una decepción, ¿no? Porque no tienes a esos jugadores que realmente a veces te pueden llegar a cambiar la historia. Lo intentó Vinicius, no lo vamos a matar, pero falta que jugadores como Rafinha tengan un peso distinto. Claro, adelante tenías a Marruecos y creo que si el fútbol fuera más justo, este partido lo tendría que haber ganado Marruecos. Después vemos en escenario Uruguay, le cuesta un poco, pero es una selección que puede mejorar en el camino, espero. Y Ecuador es un poco la historia de siempre. Buenos jugadores, los ves que en el partido hay un buen desarrollo de fútbol, pero en el momento importante te caes. Por eso no creo que cambie tanto la historia de lo que está pasando con los equipos sudamericanos, ¿no? Y todavía falta que Argentina y Colombia los veamos y den la cara, pero me parece que esa vendedota de humo de la eliminatoria más difícil es la Conmebol, es que son equipos que van a llegar y van a imponer, se está quedando, Pero Eli, se está quedando cortito, Richard. O sea, me parece que hay que ver obviamente a Argentina, que es la campeona del Está mundo, dejando a deber. pero yo, yo Eli, asumo que es una vendida de humo lo que nos cuentan de Conmebol y que su altura, sus escenarios, su cancha jodida, su pasto alto, el calor, todos esos factores que le encantarían a Xavi Hernández, por supuesto, hoy no cuentan. Hoy es terreno neutro para las dos selecciones y cuando no tienes todo esto, te enfrentas con una poca capacidad y falta de calidad para encarar estas uy, selecciones. Eli, hace nada, Yo no me iría tanto así, exactamente 6 minutos atrás, hace 6 o 7 minutos, dijiste que lo de España era el primer partido, que no, o sea, hace 7 minutos nada más, me diste esa excusa. Ah, no, Conmebol ya es una porquería. Y si me pones de ejemplo Paraguay, bueno, Paraguay lo podemos poner de ejemplo también con Curazao y Curazao con CONCACAF. Yo no estoy evaluando toda CONCACAF por Curazao, pero tú me evalúas a toda Conmebol por Paraguay. No, ¿En qué a ver, quedamos? Richard, ¿En Richard, qué quedamos? no vamos a comparar a Paraguay con Curazao, ¿eh? Tampoco. Claro que no, pero Paraguay no demuestra lo que es toda Conmebol. Curazao tampoco demuestra todo lo que es CONCACAF. Hay un pequeño delay, así que vamos, Yo Juancho, me voy ahora es sí que lo el Paraguay escuchamos, sí dele. es. Sí, para mí Paraguay es el medio de Conmebol, o sea, es la media de Conmebol, no es comparable con Curazao, que es una emergente de CONCACAF, pero yo sí creo que la lectura en este momento de los equipos de Conmebol es que no están teniendo los resultados esperados por muchas cosas. Primero, Brasil. Brasil no tiene las figuras rimbombantes que tenía hace muchos años. El delantero de Brasil, Igor Thiago, no es el delantero de ningún equipo élite europeo. Y hay muchos jugadores así que podemos asumir como ejemplo esta selección brasileña, que sí tiene nombres importantes. Para mí lo de Vinicius fue de más a menos, pero fue muy importante en este equipo. Rafinha cuando quería intentaba, pero por momentos del partido Marruecos parecía Brasil. Marruecos era el equipo que planteaba, que buscaba, que generaba, que intentaba algo diferente. Luego lo de Ecuador, para mí lo de Ecuador termina siendo decepcionante porque se desconectaron del partido sobre el final. Entraron pensando que el partido estaba ganado luego de los 15 primeros minutos y a Ecuador le costó entrar en dinámica de mundial. Y eso sí lo pueden pagar caro. Para muchos, y yo me incluyo, Ecuador era una selección, y es todavía una selección candidata a ser una de las sorpresas del mundial. Yo creo que la derrota le complica y podría ser Ecuador ahora un equipo que complique, si se logra sentar como esperamos, en la siguiente fase. Pero yo estoy ante unas selecciones de Conmebol de perfil medio y alto que no han mostrado el nivel esperado. La mayor decepción, insisto, y para mí es así, es la de Paraguay. Está claro que a muchas selecciones de Conmebol les pesa el escenario. Paraguay llegaba a esta Copa del Mundo como una de las mejores de la eliminatoria. Creo que aquí los cuatro elogiamos a Gustavo Alfaro y una de las fortalezas de ese equipo era lo bien que defendía.
con Estados Unidos hicieron agua. Lo de Paraguay fue vergonzoso, honestamente fue penoso. No aparecieron, no dieron la cara. El futbolista guaraní históricamente tiene mucho carácter, mucha personalidad. Ese día en SoFi contra Estados Unidos se hicieron chiquitos. De milagro, este resultado no fue más abultado. Paraguay fue decepcionante. Lo de Brasil, al menos Eli y yo lo hemos establecido. A mí Brasil no me decepcionó porque yo no espero mucho más de Brasil y coincido con lo que decía Richard. Enfrente estaba una selección semifinalista de la pasada Copa del Mundo, campeona de África, medallista en los Juegos Olímpicos, campeones del Mundial Sub-20. Es una selección que tiene muchos jugadores de jerarquía, la mayoría formados en las mejores academias de Europa. Entonces Brasil para mí enfrentó a un rival de su nivel y compitió bien, especialmente en el segundo tiempo. El primer tiempo del equipo de Carlo Ancelotti, muy pobre. Uruguay sí me decepciona, porque a Marcelo Bielsa, ¿por qué lo elogiamos? No por lo que ha ganado, sino por la forma en la que juegan sus equipos. El primer tiempo de Uruguay fue muy malo, no tenían la pelota, les quemaba, no generaron oportunidades de gol. Y una de las características del futbolista uruguayo es que las pelotas divididas las gana siempre. Arabia les ganaba las pelotas 50-50. Otra característica de Uruguay es que en el juego aéreo nadie les gana. Por el juego aéreo, Arabia ya había hecho figura Muslera y por el juego aéreo, en una segunda pelota, terminan encontrando el primer gol del partido. Entonces, sí, Conmebol a mí me ha decepcionado un poquito porque esperamos más de ellos. ¿Cómo se les ve la pelucilla que le tienen a Conmebol? Le tienen tirria a Conmebol. No sé qué hemos hecho nosotros en Conmebol para que nos vean así. ¿Qué hemos hecho? ¿Ganarles 10 mundiales? Bueno, ya está, se acepta. Hemos ganado 10 mundiales, ¿cuál es el problema? Pero Richard, le tienen pelucilla a Conmebol. Hacen un desguace de Conmebol por el resultado de Paraguay, pero todo está bien. Paraguay no era favorito contra Estados Unidos, muchachos, ustedes mismos lo hablaron. No eran favoritos contra Estados Unidos. Y Paraguay no es la media de esta representación de Conmebol. Y ahí eso se lo digo a Juancho, porque Ecuador es más equipo que Paraguay. Ecuador terminó segundo en la eliminatoria. Brasil acabó tercero. Colombia entró casi de milagro en la Copa del Mundo. Casi de milagro. Se lograron clasificar una jornada antes. Entonces no me vendan como que Conmebol no es un desastre. Dejen la pelucilla contra Conmebol. Dejen de envidiarnos porque en Conmebol se ganaron 10 mundiales. La envidia. A ver, Richard, acá creo que nadie tiene envidia. Pero si con CACAF lo que tienes es una semifinal, Eli, una semifinal en el 30. A ver, Richard, cuando los invitaban, cuando el mundial era un mente tú. Richard, para estar claros, creo que aquí nadie pone a la CONCACAF a la altura de la Conmebol. No estamos trazando ningún paralelo. Estamos analizando que las selecciones de la Conmebol hasta el momento en cuanto a resultados no han dado la talla. Después, desde lo futbolístico, Brasil me gustó en el segundo tiempo, Ecuador hizo un partido digno, estrelló pelotas en los postes, no tuvo contundencia y les faltó oficio. No pueden regalar un gol en el minuto 90. Uruguay Richard, también hizo un partidazo y pegó una pelota en el palo también. Argentina y Uruguay. Nadie está diciendo eso. Bueno, José, a ver, nadie dijo que es mejor con CACAF, pero la selección, y aquí creo que tenemos que coincidir todo, Richard, y te vas a tener que tragar tus palabras. La selección que mejor se ha visto es una de la CONCACAF, y es Estados Unidos. Sí, como Curazao, claro. Hasta el momento. Por favor. Esto va empezando, yo lo sé, pero la selección que mejor ha jugado ha sido la selección de Estados Unidos. Todos los demás han sido claro, porque le tocó el rival más débil, igual que Alemania. Los únicos que han goleado de Alemania a Curazao. No, estás mintiendo porque Estados Unidos no era muy favorita sobre Paraguay, ¿eh? Eso es una mentira. No era favorita. No era más los de Paraguay juegan en la liga brasileña, por allí. Los que, a ver, la figura de Paraguay es Miguel Almirón, juega en el Atlanta United. Juega en el Atlanta United cuando tiene jugadores todos regados en Europa, Estados Unidos. Es así. Al final de cuentas, ustedes están deseando que Conmebol se caiga. Y se los digo ya, Conmebol, no le crean, no se dejen engañar por Conmebol. Conmebol los está engañando. Es así y punto. Se viene la revancha, y digo revancha porque para México, que fue cuestionado a pesar de conseguir un buen resultado en su debut en la Copa del Mundo, se enfrenta ahora a nuestros hermanos coreanos. Y digo hermanos porque hermano coreano, ya eres mexicano. La fiesta en Guadalajara ha sido espectacular y se la han pasado bastante bien, sin ningún tipo de problema, eso podemos decirlo.
Pero después las modificaciones que tendrá que hacer Javier Aguirre, la de César Montes por obligación, y seguramente habrá un análisis muy minucioso de quienes no estuvieron a la altura, según el Vasco, para ese partido contra Sudáfrica. Y podemos comenzar de atrás para adelante. En la portería, yo sé que muchos notamos, pudimos observar que el Tala Rangel mostró momentos de nerviosismo, mostró momentos de tal vez no estar preparado para un escenario como la Copa del Mundo. Pero tampoco hay que volvernos locos. Javier Aguirre es un tipo inteligente que sabe manejarle la cabeza a los jugadores y matarías al Tala Rangel si lo terminas mandando a la banca para meter a Memo Ochoa. Entonces me parece que en la portería probablemente no veamos ninguna sorpresa. En el caso de la central, Javier tenía posibilidades y tenía variantes, pero tenemos a nuestros compañeros insiders como León Lecanda, que hoy parece que está bastante claro que va a ser Edson Álvarez el que va a ocupar la posición de César Montes, y Jorge Sánchez probablemente podría aparecer en ese sector por la derecha, haciendo esa modificación de lo que hizo Israel en el primer partido. Y después los volantes. Lira hoy parece que es inamovible porque fue de lo mejor que presentó la selección mexicana en ese partido inaugural. Y acá la pregunta es quién lo va a acompañar. El perfil de Álvaro Fidalgo, que es un perfil más de repartir el juego, y después el otro volante, el volante que juega por derecha, tiene que aparecer un poco más creativo. Y al parecer, este futbolista de 17 años que ha generado tanta expectativa, pero que ha convencido a Javier a través de los días de entrenamiento para pensar que puede ser de la partida, del inicio de este próximo encuentro ante Corea, y me refiero a Gilberto Mora con 17 años. Al parecer el ataque no lo retocaría Raúl Jiménez, Julián Quiñones y el Piojo Alvarado, que ha ayudado y ha tenido un buen partido, me parece, contra Sudáfrica. Mucho en labores de recuperación, en labores de tratar de tener la pelota y después, bueno, inclusive participando en las jugadas, en la elaboración de juego y en los pases que pudieron terminar en gol para esta selección mexicana. Después, si nos ponemos a pensar qué tanto puede cambiar Javier Aguirre, señores, es su tercer Copa del Mundo. Javier Aguirre no va a cambiar. Lo que vimos de la selección mexicana probablemente va a ser muy parecido a lo que está Corea. Me refiero al parado táctico. No hablemos del sistema porque luego tendremos que entender que eso no es lo mismo. Una cosa es la fotografía de cómo arranca el partido y después otra las tareas que le puedas dar al jugador. Lo cierto es que Corea va a ser un equipo que te ponga mucha más resistencia. Un equipo que tiene a un volante del Feyenoord espectacular, que tiene muy buena pegada, que lee muy bien el fútbol entre líneas y que además tiene gol, porque vimos ese golazo ante Chequia. Así que la selección mexicana tiene una dura prueba. Y a mí me preocupa que en este partido se estará jugando esa primera posición del grupo ante nuestros hermanos de Corea del Sur. El vasco Javier Aguirre no va a cambiar, pero por ahí dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo y le va a poder competir a esta Corea del Sur. Es así y punto. No va a cambiar la forma de juego, no va a cambiar el sistema, estoy de acuerdo con Eli, pero sí hay algunos nombres que a mí me dejaron muchísimas dudas en el partido inaugural. Y lo hablábamos con Richard y Eli, Juancho. Si el Tala Rangel usó pañal ese día, ese pañal estaba manchado. Yo pondría en la mesa, yo pondría en el debate el nombre de Guillermo Ochoa. Traía palomazo ese pañal. Yo pondría a Memo Ochoa en el debate. Para mí es no entendí por qué clave en un partido de fútbol. El Tala Rangel era un manojo de nervios. Es la frase del mundial, José. Y eso que Sudáfrica no le generó oportunidades claras de gol. Jorge Sánchez yo no lo pondría como lateral, me parece que ahora sí México necesita un lateral que defienda bien e Israel Reyes es mucho más sólido en la marca porque por ahí se mueve Heung-min Son. Ante la ausencia de Montes, que estará suspendido para este partido, yo pongo a Edson Álvarez de defensa central, porque en la mitad de la cancha coincido con lo que dijo Eli. Lira en este momento es de los mejores futbolistas en esta selección. Brian Gutiérrez, que Eli Patiño me lo vendió como la gran revelación de México, el escenario del Azteca, partido inaugural, Copa del Mundo, le quedó grande. Yo le daría la chance o a Gil Mora
o a Luis Chávez, y después no haría más retoques. Pero para mí esas son las posiciones donde como mínimo hay que abrir un debate, porque esos futbolistas que mencioné a mí me dejaron muchas dudas. Yo creo, José, que aquí México lo que tiene que hacer es confiar en lo que tiene. Y algo que sí yo creo que tiene que hacer el Vasco Aguirre, y para mí él apunta muy bien, es que Gil Mora tiene que jugar en esta selección. Es el jugador que conecta con la afición, es el jugador que hace que la gente se levante y se emociona. Es el jugador diferente. Y eso es lo que yo creo que sería lo que le falte a México para terminar de conectar con su público, con su gente. Las variantes normales en defensa, creo que lo de Edson yo creo que se cae de su peso, pero para mí Lira, fantástico, fabuloso lo de Lira en el medio campo, yo creo que fue el que más me gustó en el partido, pero Gil Mora para mí tiene que ser el hombre clave de esta selección mexicana. Yo entiendo que lo quiso llevar de a poco, me parece que fue sensato Aguirre no colocándolo de titular en el primer partido, Sí. No le costó, y yo creo que eso fue lo más importante, pero ahora contra Corea es su momento, es un equipo dinámico, un equipo difícil, un equipo que es más físico de lo que la gente cree, y creo que es el momento de que Gil Mora sea titular en la selección mexicana. Permítame explicárselo de una manera más sencilla. Eli no puede orinar fuera del No. salón, Richard, sería imposible. Yo ahí me Físicamente sería desmarco. imposible. A Yo me ver. desmarco, pero dale, Richard. A ver, estamos invocando a un grandísimo jugador como Gil Mora. Yo estoy de acuerdo que es un jugadorazo que ya ha tenido cierta experiencia en la primera división y el contacto de la selección le ayuda mucho a su crecimiento. Pero es que Corea del Sur es el rival más difícil del grupo. Si no te hicieron debutar contra Sudáfrica de titular, difícilmente vayas a ser titular contra el más duro del grupo, contra el que tengas que darte los duelos en las jugadas, en las acciones, en el mano a mano con Juan, por ejemplo, que fue uno de los mejores en el partido inaugural de Corea del Sur. O sea, yo creo que Gil Mora tiene mucho espacio y tiene lugar en esta Copa del Mundo, pero hay que estar claro cuáles son los partidos para Gil Mora. Su partido de pronto podía ser Sudáfrica, tal vez no por la inauguración, por la presión que podía existir. ¿Lo vas a poner en los Leones contra el seleccionado más duro del grupo que va a tener México? No. Probablemente entre y juegue algunos minutos, déjalo que evolucione después de que pasen aquellos Bueno, minutos Richard, iniciales de mucho pero choque entre dos selecciones durísimas. Cuando estás en la cancha no te preguntan cuántos años tienes o enséñame tu ID para ver si No, eres el que te viene a pegar te pega. Tienes que demostrar, y además que creo que Gil, que claro no ha tenido un escenario como la Copa del Mundo, pero ha demostrado ser un chamaco que no le pesa estar en ese tipo de No, pero escenarios, contra Corea del Sur, no, a él no le pesa. A él no le pesa. Pero es exponerlo. Él no tiene el colmillo para un partido como contra Corea del Sur. En el tercer partido sí me atrevería yo que fuese titular. Pero no lo tienen a los Leones. Los surcoreanos son el hueso más duro para este grupo. Yo no estoy de acuerdo, Richard. Para mí, Gil Mora tiene colmillo, personalidad y capacidad de pelear a cualquier selección de este grupo en la selección, con la selección de México. Sí. Mire, Richard, yo entiendo su punto y no hay ningún escenario similar a la Copa del Mundo. Pero lo que hemos visto de Gil Mora, el tipo nunca se asusta. Y voy a citar un partido. Semifinales de Copa Oro contra Honduras. Los catrachos, por sistema, salieron a pegarle a Gil Mora. O sea, increíble, en cada pelota que tenían lo iban a buscar, lo raspaban, le pegaban. Pero es Honduras, José, esto es Corea del Sur. Y el tipo no arrugó, y es que yo no digo que él vaya a arrugar. El que abrió la lata, entiendo que no es Corea del Sur. Fue el mejor del partido, José, no solo no arrugó, fue el mejor del partido. Pero lo que yo he visto de Gil Mora, para mí, factor H le sobra. A ver, vamos a ser serios. A ver, primero no estoy hablando de que él vaya a arrugar, él no es que va a arrugar, pero que por falta de experiencia, por falta de colmillo, va a haber situaciones en el partido donde le va a ir mal, y más si lo pones contra el más duro del grupo. El más duro del grupo todos coincidimos que es Corea del Sur. Yo nunca he hablado que él no tenga la personalidad para hacerlo, la personalidad la tiene, porque si no, no estuviera en la selección. El tema es ponerlo en ese partido de titular, donde además México arriesga mucho, porque en este partido puede definirse quién va a terminar primero o segundo. Y eso es clave para México, de qué lado del bracket vas a caer. Entonces, yo entiendo que Javier Aguirre no va a asumir ese riesgo por el mismo Gilberto Mori, por el mismo perjuicio que le puede caer a México. Y la otra, definitivamente, no me compares Honduras con Corea del Sur. Por favor, que en uno tiene, no sé, al Choco Lozano, no lo comparé, Richard. ¿Ah? No lo comparé, le dije que lo que hemos visto de Gil Claro, Mora, y en el otro tiene a Heung-min Son, imagínate.
Imagínate. O sea, Gil Mora es de los mejores jugadores de esta selección y los mejores tienen que jugar. Es el partido más importante, tú bien lo dices, Richard. Gil Mora tiene que jugar porque es uno de los 3 mejores jugadores de esta selección con la pelota en los pies. hay partidos que lo tienen que ganar los hombres, no los niños. Este niño ya es un hombre. Perdón, Richard, pero Gil Mora ha demostrado comportarse como un mayor de edad cuando está en el terreno de juego y con mucho más recorrido de lo que hasta el momento tiene. Hay alternativas para Javier Aguirre. Si de pronto le diera frío, como ya vi que le da frío a Richard Méndez, de arriesgar, de apostar por el talento joven, de apostar por la sangre nueva, bueno, pues se podría ir un poco más a la segura. Podría aparecer Chávez, ponerlo por izquierda y a Fidalgo moverlo a la derecha. Repetir nuevamente con Brian, aunque sé que de la interna de la selección mexicana sí sintieron que lo rebasó un poco el escenario y lo tratarán de llevar con calma para no quemarlo en la Copa del Mundo y que pueda tener mayor tranquilidad para hacer lo que él sabe, ¿no? Que en el tema creativo y en ese último tercio te puede sumar un montón. Lo cierto es que es verdad, esto no es Sudáfrica y esto no son esos partidos moleros a los que está acostumbrada la selección mexicana. Esto va a ser un partido muy complicado, que más que preocuparte a lo mejor por el tema individual y que te vaya a dar frío marcarlos, es tratar de cubrir esas líneas de pase en el muy buen juego que tiene Corea del Sur de medio campo para adelante. Será la tarea de la selección mexicana, un rival durísimo y un rival súper bravo, donde México tendrá que demostrar una seriedad, máxima concentración, inteligencia, personalidad, pero lo más importante y lo que le faltó en ese primer partido, ambición. México tiene que salir con inteligencia a comerse a Corea del Sur. Es así, punto. La selección de Panamá enfrenta el debut mundialista que más ilusión le ha hecho. Y lo digo no por lo que sucedió en Rusia 2018, lo digo por las formas en las que llega a este mundial, con una capacidad competitiva. Quizás con una selección más madura, mejor trabajada y con un proceso que claramente ha llevado a este equipo a otro nivel. Un equipo panameño que sabe cuáles son sus fortalezas, conoce sus debilidades y que tiene a gran parte de sus futbolistas y a los más importantes en el mejor momento de su carrera. La baja de Carrasquilla o la posible baja de Carrasquilla en el 11 titular, por supuesto que le afecta al conjunto cananero. Pero aún así, el trabajo que se ha hecho en este equipo va más allá de nombres, va de trabajo grupal, va de proceso. Y esa posición la ocupará Edgar Joel Bárcenas. Es un futbolista con experiencia, un futbolista con capacidad. Panamá tiene jugadores clase A para competir en un mundial, algo que hace 8 años quizás no los tenía. Lo tienen Amir Murillo, lo tienen Andrés Andrade, que quizás no suena como otros, pero que viene de ser uno de los protagonistas de un equipo que logró un doblete en Austria y que pronto podría estar moviéndose a una mejor liga. Thomas Christiansen sabe lo que tiene que hacer. El equipo está mentalizado. Panamá tiene el compromiso y la obligación de competir y el objetivo de soñar e intentar ganar este partido para aspirar a clasificar de ronda. Todo pasa por lo que ocurra muy cerca de donde estoy, en el estadio de Toronto, cuando la selección de Panamá se enfrente nada más y nada menos que a la selección de Ghana. Panamá sueña con hacer historia. ¿Podrá lograrlo? Es así y punto. Eso de que Panamá tiene futbolistas clase A, no sé, tiene muy buenos futbolistas. Cuando yo pienso clase A, pienso jugadores que están en equipos de élite en Europa y que marcan la diferencia en esos equipos de élite. Pero el fuerte de Panamá para mí no está en lo individual, está en lo colectivo. Lo que hemos elogiado de Thomas Christensen es un equipo que tiene automatismos, que sabe a lo que juega. Y para mí eso es lo que le tenemos que exigir a Panamá. Que el nivel de juego que exhibió, especialmente en Copa Oro, en Liga de Naciones, ahora lo haga en una Copa del Mundo y que no pase lo que vimos en Rusia, donde Panamá efectivamente hace historia, se clasifica a su primera Copa del Mundo, pero Inglaterra le mete 6, Bélgica le mete 3 y recién contra Túnez ya compitieron de buena manera. Yo a Panamá le exijo que compita bien, que aproveche que ahora tiene experiencia de haber jugado ya una Copa del Mundo, que tiene un entrenador que no va a arrugar, que tiene una afición que los va a arropar. La baja de Carrasquilla es muy importante, pero Thomas Partey tampoco estará para Ghana, que es un jugador muy importante y que justamente juega
en esa posición. Así que para mí el partido está parejo. Si Panamá quiere soñar con hacer historia, si Panamá quiere soñar con sumar puntos, el partido contra Ghana es una final, porque después el nivel de exigencia contra Croacia, contra Inglaterra, va a aumentar. Pero yo le tengo fe a Panamá. Yo creo que Panamá puede hacer un muy buen partido contra Ghana. Es una lástima que Panamá no pueda contar con el Coco Carrasquilla. Es una verdadera lástima. El jugador que hasta hace nada era el mejor jugador de CONCACAF. Y no lo ha seguido siendo por la lesión, aunque él se ríe. Reculó. De los que juegan CONCACAF es el mejor. De los que juegan CONCACAF. En CONCACAF. Es el mejor. Y eso no tiene discusión conmigo. Que me vas a poner a Pulisic y Pulisic juega en Europa. El que juega en CONCACAF, no hay nadie mejor que el Coco Carrasquilla. A ver cómo se quedaron calladitos, ¿no? Muy bien, así me gusta enseñarles. Así me gusta enseñarles el camino. Pero con la ausencia del Coco Carrasquilla, Panamá pierde, yo me atrevería a decir, un 40% de su fútbol. Es necesario que entonces se pongan la camiseta de figuras, de protagonistas, de personalidad, de líderes, jugadores como Godoy, como Harvey, Bárcenas, tienen que dar un paso al frente. Los que tienen más experiencia con la selección canalera, los Michael Amir Murillo, tienen que dar ese paso al frente. Hoy en la ausencia del Coco se pierde mucho fútbol. Es necesario que Panamá pueda sacar adelante un equipo y hacer las cosas ante una selección de Ghana que sí, es muy complicada, pero por lo menos la ausencia de Thomas Partey te da una oportunidad para disputar y para ganarle el medio campo. Panamá, el equipo de Christensen, no puede fallar en eso. A ver, yo creo que a mí me da gusto que Panamá esté en esta instancia, se lo merecen, Juancho, tú lo sabes, lo han sufrido, lo pelearon, apostaron al proyecto a pesar de no haber participado en la Copa del Mundo anterior. Pero que me encantaría y que no sé si vaya a pasar, y tú tendrás mucho más el pulso que le estás siguiendo muy de cerca a la selección de Panamá, es que realmente entiendo el tema del disfrute, pero que se tome como no venimos a animar el Mundial. Venimos a demostrar que hemos crecido y queremos competir. Va a ser muy difícil. O sea, yo no te estoy diciendo que veas de tú a tu Inglaterra, porque por supuesto que hay niveles y hay historias y hay camisetas que pesan, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un mundial. Pero que Panamá no lo tome como simplemente ya llegué y con esto cumplí, sino ya llegué y quiero mostrar que el proceso, que el proyecto, que creemos en el fútbol que nos ha implementado Christensen y que lo podemos plasmar y que tenemos la personalidad para hacerlo. A pesar de que no estoy de acuerdo con Richard en que Carrasquilla, para mí no es el mejor jugador que juega en la CONCACAF, pero con Bárcenas sí te vas un poquito abajo en la categoría de lo que te puede llegar a ofrecer Carrasquilla, ¿no? Entonces, simplemente yo pediría eso de Panamá. No te pido que compitan como el primero del grupo, lo que realmente me encantaría es ver a una Panamá que no solamente ya está disfrutando porque está, sino que haga sentir que está en una Copa del Mundo. Eso a mí me encantaría de la selección de Panamá. Eso te lo digo, que dentro del grupo todo no vinimos a disfrutar nada, vinimos a competir, vinimos a buscar hacer historia, vinimos a mejorar lo que se ha hecho. La mentalidad ha cambiado mucho. Y esto no es una crítica a lo de hace 8 años. Hace 8 años esa era la realidad de Panamá. Sí. La realidad de Panamá ahora es otra. La realidad de Panamá ahora es competir. Lo decía Puma Rodríguez, y ojo que cómo ha madurado este futbolista, y decía, yo aquí vengo a competir y yo mentalmente siento que este equipo es el mejor equipo en el que yo he estado a nivel de selección. Este equipo es el equipo que nos puede llevar a otro nivel. Y el cuerpo técnico está muy mentalizado en hacer historia. Están tan mentalizados en eso que todos los números físicos, se ha personalizado el trabajo de cada jugador porque quieren que los futbolistas den lo que se requiere y lo que se necesita para competir a este nivel. Hay un estudio muy minucioso de lo que ha hecho Ghana. Todo esto puede cambiar, mañana el partido se presenta otra cosa y me quedo como si nada hubiera dicho. Pero el trabajo que se está haciendo es un trabajo que se está haciendo para competir y para ganar partidos en una Copa del Mundo. Hay algo importante, en Copas del Mundo se paga el derecho de piso, lo vimos con Curazao. Y podemos hablar nada más de las selecciones de la CONCACAF, ¿no? Curazao se comió un baile, enfrente estaba Alemania. Haití en 1974 le fue muy mal. Canadá ha disputado 7 partidos de Copa del Mundo y todavía no gana. Pero reitero, yo a Panamá le tengo fe. Juancho quiere cerrar su editorial porque sabemos que usted es un tipo muy ocupado y que tiene otras asignaciones. Panamá
llega al 2026 con la obligación y el deber de competir. El sueño de hacer historia está ahí, es un objetivo. Y lo mejor que ha hecho el conjunto canalero en estos 6 años de proceso es que ese sueño es tangible. Va a estar arropadísimo el equipo panameño. Muchísimos fanáticos, posiblemente la mayor movilización en la historia de fanáticos de la selección de Panamá para un partido internacional. Esa fiesta se va a ver en Toronto. Con o sin Carrasquilla, este equipo puede competir. Panamá llega al 2026 con el derecho y el deber de soñar. Es así y punto. Yo solo espero que Panamá no se vaya antes de tiempo, como Juancho Villaverde. Seguimos aquí en Es Así y Punto con Richard Méndez, Elizabeth Patiño y José del Valle. Richard, querido, usted que ha cubierto muchos mundiales, que ha recorrido muchas canchas alrededor del mundo, ¿qué selección es la que más le ha gustado hasta el momento? Es difícil decírtelo porque por lo menos de las favoritas ninguna me ha gustado. No me gustó España, no me gustó Brasil todavía. Hay que esperar a ver qué ocurre con Francia. Alemania no es que me haya gustado, es que Alemania hizo lo que debía hacer. Pero no, más allá de haber metido 7 goles, no se enfrentó a un rival que tú puedas decir le hizo alguna exigencia. Yo creo que estamos más de acuerdo con selecciones medianas, de pronto lo que hizo Estados Unidos. Me gustó lo de Japón, creo que a mí Japón la verdad no me ha decepcionado. Japón es una selección que yo la veo como el caballo negro de esta Copa del Mundo. Y quizás podría decir que esa es la selección que más me ha gustado, la de Japón. Muy bien, Japón me gustó, hizo un gran partido contra Países Bajos, vino de atrás, una selección japonesa que ya en el pasado mundial le ganó a España, le ganó a Alemania y que fue eliminada por penales por la selección nacional de Croacia, que en los últimos 2 mundiales fue finalista y semifinalista. Así que me gusta lo que dijo Richard, Japón, coincido. Más adelante yo les voy a dar la mía. Eli, ¿a usted qué selección le ha gustado más? Mi favorito ha sido Estados Unidos. Digo, no solamente irnos simplistas por el resultado, ¿no? Más allá de la goleada y del paseíto que le metieron a Paraguay, al no ser una selección de la que esperaba algo, me sorprendió, me gustó la propuesta, la fluidez del juego. Ya todo el mundo está enamorado de Pochettino. Esa tecnología de Pochettino seguramente la hacen más de la mitad de los técnicos de los que están participando en la Copa del Mundo, pero Estados Unidos me ha gustado y me ha sorprendido. Y los veo con esa selección que podría dar la sorpresa, y es que sí sería sorpresa porque creo que el proyecto de Estados Unidos venía medio cuestionado y tambaleándose. Me ha gustado Corea del Sur. Es que me gustan las selecciones como que van y te alegran el día, ¿no? Como que van y compiten, que haya desfachatez, que haya descaro, que no me importa que me empaten el partido, yo voy y busco. Y Corea vino desde atrás. Y me ha gustado Marruecos, pero esto no es una sorpresa, ¿no? Es una selección que seguramente va a ser muy seria, que aunque para mí hizo trampa y le regalaron la Copa Africana de Naciones, porque la ganó en la mesa, más allá de eso, creo que va a ser una selección que ya no va a ser el caballo negro, que ya no va a ser sorpresa, que seguramente llegó a la Copa del Mundo para ser protagonista. Entonces yo me quedo con estas 3. Corea, Estados Unidos y Marruecos. A mí la selección que más me ha gustado es Cabo Verde, totalmente Cabo Verde. A ver, debutando en Copa del Mundo, contra la gran favorita, o por lo menos una de las grandes favoritas para ganar el certamen, contra la campeona de Europa, finalista de Liga de Naciones, Balón de Oro como Rodri, Lamine Yamal, jugador extraordinario, futbolistas que juegan en los mejores equipos de toda Europa, y Cabo Verde, un equipo que defendió muy bien, porque una cosa es amontonarse atrás y otra cosa es defender bien. Era un equipo que hacía una línea de 5 con 4 en el medio y dejaba uno nada más arriba, pero un equipo sumamente compacto, que basculaba bien, y la verdad tengo que felicitarlos porque no pegaron una sola patada mala leche. Hay muchos equipos que, producto de la inocencia, terminan cometiendo faltas tontas, y Cabo Verde era un equipo muy disciplinado. Lo dijo Richard cuando estábamos hablando de España. Entró Lamine Yamal y ganó el primer duelo individual y ganó el segundo. ¿Qué hicieron? Marca escalonada. Es un equipo que entendió exactamente lo que tenía que hacer, y ojo, que cuando tenía la pelota dentro de sus limitaciones también trataba de atacar. Terminan el partido con un remate al arco de cabeza en tiro de esquina. Un equipo que no se achicó. ¿Qué decíamos de Paraguay? Que a Paraguay le pesó el entorno. A Paraguay, una selección sudamericana, una selección con futbolistas de élite,
que juega en las canchas más complicadas de América, que juega en La Paz, en Medellín, que va al Maracaná, que va a Buenos Aires. Esa selección arrugó y Cabo Verde no. Por eso a mí la que más me ha gustado es la selección nacional de Cabo Verde. Richarelli la estamos pasando muy bien. Sexto día de competencia aquí en la Copa del Mundo, junto a Elizabeth Patiño, junto a Richard Méndez. Desde Los Ángeles seguiremos en la cobertura de la Copa del Mundo aquí en Es Así y Punto.